¿Cómo se ha llamado al intestino? Nuestro segundo cerebro, ¿cierto? ¿Qué se modula en el cerebro? ¿Qué se modula en el cerebro? Todo, las emociones, ¿cierto? Todo. Entonces, ¿será que nuestro intestino, siendo nuestro segundo cerebro, tendrá que ver con eso? Yo también creo. Y vamos a hablar un poquito, y aquí pues de verdad me gustaría que fuera, si alguien quiere preguntar algo o opinar algo, me encantaría. Bueno, todos conocemos la relación entre enfermedades crónicas y definitivamente el World Mental Health Survey, que es de la salud mental mundial, dice que definitivamente los trastornos mentales ocurren más en personas con condiciones crónicas. Y en general, las alteraciones del sistema gastrointestinal, exceptuando las gastroenteritis agudas, son condiciones crónicas, ¿cierto? La asociación entre estas condiciones genera discapacidad y limitación en el funcionamiento de los individuos en el ámbito personal y global. Y es absolutamente real. Está comprobado que el dolor abdominal es una de las tres primeras causas de ausentismo escolar y laboral, porque son niños y adultos, y definitivamente el 75% de los costos en salud se producen por enfermedades crónicas. Esto quiere decir que tenemos que aprender a mirar esto de una manera un poco más amplia, aprender a pensar en otros síntomas que muchas veces no pensamos y que pueden llevar a que se presenten o se perpetúen este tipo de enfermedades. En Colombia, en el ENSIN 2015, aunque hablaban de mayores de 18 años, pero definitivamente vemos que las afecciones crónicas, adivinen cuál es la mayor: reflujo, gastroenteritis, úlcera o intestino irritable, de 18 a 44 años es el 27%. Personas jóvenes en edad productiva. Entonces, esto quiere decir que a esto hay que pararle bolas, porque pues que el 30% casi de la población tenga un problema crónico de este tipo, que va a hacer todo lo que mostrábamos anteriormente, pues es importante. Definitivamente, y todos lo sabemos, los síntomas gastrointestinales son una de las causas más frecuentes de presentación de ansiedad y depresión en los pacientes pediátricos y adolescentes. ¿Sí o no? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿Qué va primero, la ansiedad y la depresión y los síntomas gastrointestinales, o los síntomas gastrointestinales y la ansiedad y la depresión? ¿Qué se les ocurre? Pues yo la verdad no sé, y si alguien lo descubre me cuenta, porque como vamos a ver ahora, la mitad de la gente dice que una cosa y la mitad de la gente dice que otra, pero lo que sí es absolutamente real es que sí tienen una relación bien importante. Algunos datos más o menos interesantes. La primera, del 15 al 20% de los diagnósticos de enfermedades inflamatorias intestinales son en menores de 20 años. Y de más de la mitad son en menores de 17 años. O sea, esto está empezando a verse desde chiquitos. Los pacientes con enfermedad inflamatoria crónica, o pues aquí llamada enfermedad intestinal inflamatoria, que generalmente se traduce en dolor, disconfort y alteraciones gastrointestinales, tienen realmente muchos problemas psicosociales asociados que pueden afectar su desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Yo, muchacho de 13 años, que tengo una entidad que me produce dolor, distensión, pirosis, ¿qué va a pasar con mis compañeros? ¿Cómo me van a tratar? ¿Qué me van a decir? No puedo salir con ellos a comer lo que ellos comen porque me sienta mal. Si estoy con ellos y me da una crisis, entonces me toca salir corriendo porque si no me van a decir que huelo feo. ¿Será que a ese muchacho no le produce una alteración y no tiene un desafío psicosocial bien importante? Y eso puede llegar a afectar su desarrollo de manera definitiva.
Muchas veces vemos síntomas somáticos, depresivos, ansiosos, y se ha encontrado una relación con alteraciones del comportamiento e inclusive con un tipo de comportamiento que es el síndrome oposicional desafiante. No sé si lo reconocen, aquel muchacho joven, niños o jóvenes, que todo es no, que cualquier cosa que usted le diga es ¿y por qué? Y no, y así no, que reta la autoridad permanentemente. Esos son los oposicionales desafiantes, que las normas son para ver yo cómo les paso por encima y están permanentemente retando. Entonces, eso se ha encontrado y hay una asociación estadísticamente significativa con pacientes con problemas gastrointestinales. Y los adolescentes con enfermedades intestinales tienen mayor síntomas ansiosos, pues los hablábamos hace un rato, viven estresados de lo que les puede pasar. Definitivamente el dolor abdominal es algo que va subiendo y es una de las causas de consulta más frecuentes, pero el hecho de que a los 2 años, hay estudios que dicen hasta el 4 o 5% de los niños consultan por dolor, no es diarrea, es dolor. Y esto va ascendiendo hasta el 40% en niños de 11 años. Aquí tenemos la bibliografía de esto. Y acuérdense que en Roma 4 cambiaron los criterios y dejaron que el dolor, como uno de los ítems, el dolor abdominal funcional no especificado de otro modo. Y a este es el que nos referimos, a un dolor que duele. Y duele, y no hay una razón. No es un estreñimiento crónico, no es una intolerancia al gluten, que también producen dolor y también tienen todo que ver con esto, pero duele. Obviamente hay otros factores que se asocian a esto, pues presencia de intestino irritable, presencia de disbiosis intestinal, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero esto existe y cada vez es más. Y aún en Colombia hay algunos estudios que nos muestran, por ejemplo, que en niños ya sobre solo intestino irritable, miren, hablan hasta del 5 o 6%, en niños, no estamos hablando de grandes, niños. O sea, esto cada vez es más. ¿Qué factores se asocian a la presentación de esto? Como les decía, para mí esto es mutuo. Los síntomas de dolor asociados con síntomas de depresión y ansiedad. Los pacientes con depresión y ansiedad tienen quejas más frecuentes, la más frecuente son síntomas gastrointestinales, es decir, estos de para acá y estos de para acá, pero lo que sí se ha visto es que en relación a los pacientes que tienen depresión y ansiedad y quejas somáticas, los niños obesos son los que más lo presentan. Los niños obesos con ansiedad, hasta en un 70% manifiestan síntomas gastrointestinales que los limitan escolar, laboral y socialmente. Entonces, fíjense cómo ya se empieza a ver una relación entre varios tipos de patologías, ¿no? ¿Cuáles son las quejas somáticas más frecuentes en los pacientes con enfermedades gastrointestinales? La primera son las cefaleas, la segunda las náuseas. Hay un estudio que muestra en pacientes con náusea que aquellos pacientes que presentan náuseas sin más, tienen un mayor porcentaje de ansiedad y depresión que digamos que lo normal, simplemente por el hecho de presentar recurrentemente este tipo de síntomas. Estos niños que tienen estas quejas, no sé si se ve bien, si lo alcanzan a leer, dice niñas con quejas somáticas tienen mucha más vulnerabilidad de presentar ansiedad en la adultez, es decir, lo que yo no manejé se va perpetuando aún si se mejora la parte gastrointestinal. Vamos a suponer que era un intestino irritable con varios factores, incluido una disbiosis, yo le di tratamiento, manejamos los factores y se le mejoró. La ansiedad persiste en el tiempo, o sea que eso también toca empezar a manejarlo. Y aquellos padres con ansiedad y depresión son unos factores de riesgo bien importantes. Y entonces aquí viene la pregunta,
¿Será genético o será un modelo de rol? ¿Dónde aprendo yo o cómo aprendo yo cómo enfrentar diferentes situaciones? ¿De quién lo aprendo? De mi papá, ¿cierto? Entonces, si cada vez que hay un problema, mi papá le da una crisis y se pone histérico y se angustia y no, qué horror, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué aprende el chino? Pues que así se funciona. Entonces, si cada vez que a mí me da dolor de estómago, yo me siento mal, hago esa crisis, así aprendí. O ante cualquier cosa. Entonces, se interroga si hay algo genético o que sí hay una parte muy importante en relación a cómo el otro maneja la ansiedad y cómo yo aprendo. Este es un estudio bien bonito en el cual buscaban saber si los síntomas de dolor abdominal estaban asociados a ansiedad y depresión. Y entonces investigaron más de 1000 chinos, 1000 muchachos, realmente tomaron datos como de 980 y encontraron lo siguiente, que el 30% habían experimentado síntomas de dolor en los últimos 2 meses. Eso es mucha gente, porque esto no eran pacientes con enfermedad, eran pacientes. Que el 14% se había quejado de ellos por lo menos una vez a la semana. En ellos encontraron un 2.6 pacientes que tenían síndrome de intestino irritable y un 11% con dolor abdominal funcional, algunos con incontinencia fecal o incontinencia urinaria o con enuresis nocturna. Pero cuando hicieron la correlación, el 10% tenían síntomas de ansiedad y depresión que eran significativamente mayores en niños con molestia funcional, especialmente si tenían incontinencia. Uno casi nunca pregunta esa relación y mire que es absolutamente claro. Y el 30% tenían síntomas de dolor abdominal, lo que vimos antes, se asociaron con síntomas más altos en ansiedad y depresión, porque les aplicaron escalas de ansiedad y depresión, especialmente nuevamente si los niños eran incontinentes. Cuando miramos acá, cuando ya asociaron las escalas de ansiedad y depresión, esto es un estudio que salió del anterior, encontramos que definitivamente pacientes que tienen, por fuera de la línea de ansiedad y depresión, no presentaban síntomas, pero aquellos pacientes que no estaban por fuera tenían, digamos en este estudio, elevada la posible presencia de ansiedad y depresión, encontraron que había realmente una relación estadísticamente significativa de presentar un desorden de ansiedad y depresión y paciente con síntomas clínicos. Entonces volvemos a lo mismo, primero el huevo o la gallina. Pero lo que sí es cierto es que están absolutamente relacionados y que no podemos manejar uno y dejar el otro, porque esto va a salir. Y en este mismo estudio, no sé si alcanzan a ver, aquí esto es la presencia de ansiedad y depresión en el último año y la presencia de ansiedad y depresión severa, que no presenta, que presenta una ansiedad y depresión leve o moderadas en relación a las recaídas en el año anterior de pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y vemos cómo hay realmente más recaídas severas en aquellos pacientes que sí puntúan y que presentan una enfermedad activa mucho más en aquellos pacientes que tienen ansiedad y depresión. Entonces, está probado total la relación, y esto es en niños y adolescentes, donde el efecto de ese cuento de que yo digo que se relacionan, no, porque los chinos no tienen esa asociación, entonces está probado que eso sí está profundamente relacionado, volvemos a lo mismo. Nuestro intestino es el segundo cerebro y ahí tenemos todas las sensaciones, tenemos todos los sentimientos, entonces tenemos que ayudarlo. Entonces definitivamente, ¿qué recomienda este estudio? Dice que tenemos que hacer búsquedas de síntomas ansioso-depresivos en pacientes con enfermedad intestinal para prevenir las complicaciones
debe haber un tratamiento temprano y volvemos a lo que dije al principio. Esto hará que tengamos que hacer una menor inversión de recursos en salud y este paciente tenga una mejor calidad de vida. Entonces, no es solamente manejarle digamos, la distensión y manejarle otra cosa, sino pensar realmente. Entonces, ¿qué nos recomiendan o qué hacemos? Porque los pacientes nos llegan, me duele el estómago, se me infla el estómago, me cae mal el pan, me cae mal la pizza, me cae mal el arroz, a muchos les caen mal las verduras. Y entonces es que no, me sientan mal, cosa que no es cierta, pero les caen mal las verduras, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar que esto es una encrucijada donde se cruzan muchas cosas, muchos factores, muchos caminos y muchas maneras de trabajar esto. La ansiedad en niños y adolescentes es algo de lo que no se habla porque no se considera que los niños y los adolescentes tengan por qué ser ansiosos. A ver, entonces, ayúdenme. ¿Qué le puede producir ansiedad a un niño? Ay, gracias. Ese es el más importante, el papá y la mamá. ¿Qué más? El colegio, ¿cierto? Porque es que ¿dónde queremos que estudien nuestros niños? En el mejor colegio. Y en este momento, ¿qué se entiende por el mejor colegio? El que más duro les dé. Y además, como en este mundo tan competitivo, el niño tiene que ser trilingüe. Entonces ahora, además del colegio, tiene clases de mandarín y francés. Porque el que no sabe mandarín está out. A pesar de que dicen que es uno de los idiomas más complicados. Pero además tiene que ser, ¿se acuerdan lo que hablamos de la charla anterior? Tiene que tener un cuerpo hermoso. Entonces, además, ¿a qué lo llevo? Al deporte, ¿cierto? Y mínimo 3 veces por semana, porque dicen que los niños tienen que hacer 150 minutos de actividad física, ¿cierto? Perdón, ¿y a qué horas juego? ¿Y a qué horas soy niño? ¿Y a qué horas puedo equivocarme? ¿Y a qué horas puedo sentir que no necesito ser perfecto? Y es tal vez, ahí es que tenemos que mirar, que aquí tenemos una cantidad de caminos y cosas que tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir. Porque si no, vamos a terminar dándole fluoxetina a los niños de 4 años preventiva. Ojo, yo no doy fluoxetina. Entre mis gracias, según el doctor, yo soy homeópata y manejo medicina integrativa. Y sí les puedo decir que funciona, y funciona súper bien, especialmente para esto. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Lo primero es que reconozcamos la importancia de esta asociación. Es decir, esto no es una casualidad. O sea, tenemos que reconocer la importancia de esa asociación. Me quedan 5 minutos, sí señora. ¿Se acuerdan? Me robé 3 de la otra, me la van a quitar en esta. Lo segundo es buscar estos síntomas ansiosos y depresivos, es aprender a reconocer. Acuérdense que en todas partes dice que a veces el único síntoma de ansiedad y depresión en los niños son los síntomas abdominales. La ansiedad y depresión en los niños no se presenta como se presenta en los adultos, a veces simplemente por el cambio de ánimo, a veces es por ese adolescente que era súper tranquilo, ahora lo miran y parece que lo fueran a morder. Entonces, ¿qué te pasa? A mí nada. Sí, señor. Yo tuve uno cuyo único síntoma fue que empezó a vestirse de negro y le dijo a la mamá que por favor le pintara la pared del cuarto oscuro. Y tenía una depresión absolutamente tenaz. La razón era así, tonta para la mamá, absolutamente real para él. Era el capitán del equipo de fútbol del colegio y tuvo una lesión de rodilla. Y hizo una depresión de libro. Pero su síntoma fue ese. Y empezó a hacer incontinencia. Entonces era, que ¿quién sabe qué estaba haciendo? Estaba deprimido. Entonces acordémonos que en adolescentes y niños la depresión es una entidad real, la ansiedad es una entidad real, fomentada por nuestro propio estilo de vida, desafortunadamente. Y tenemos que recordar cuáles son los factores de riesgo, pues familiares, los que estábamos hablando, personales, los pacientes con personalidad ansiosa de base. Sí, hay chinos que son más ansiosos que otros, igual que nosotros, hay unos que somos más ansiosos y otros más tranquilos, eso es normal.
pero más adelante les voy a hablar de una cosa bien interesante que se está trabajando ahorita, y el entorno. Y aquí acuérdense de un problema que va creciendo día a día, la agresión escolar, conocida como bullying, matoneo o similares. Hay estudios que muestran, yo no los traje, pero los tengo ahí porque la semana pasada di una conferencia exactamente de eso, y adivinen que el 35% de los pacientes con matoneo, su queja principal es dolor abdominal. Hacen factores somáticos, cefaleas y dolores abdominales. ¿Cómo los manejamos? Sí, eso sí existe. Miramos los factores de riesgo. Se habla de psicoeducación. Adivine cómo le llamo yo eso. Hacer una buena consulta. Nosotros somos el primer contacto de personal de salud con estos pacientes. Vaya y pida cita con la psicóloga de la EPS, saludes. El 40% de los pacientes que usted les manda a psicología, ¿qué hacen? No van porque eso no es para mí, el niño no lo necesita, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué le pasa? Adivine a quién le toca sentarse a trabajar eso, sentarse a explicarles que es normal que se sienta ansioso, sentarse a buscar la manera de manejar eso. Las técnicas de relajación, yo les enseño a respirar a todos mis pacientes. ¿Ustedes saben cuál es la respiración de relajación? 1 por 3. 1, 3. Tratando de que sea lo más despacio posible, hacer 1, 1, 2, 3. Eso tiene estudios y si quieren alguno de ustedes póngase un pulsoxímetro cuando esté así estresado, mire la frecuencia, siéntese, cierre los ojos, empiece a respirar así y mire la frecuencia y me cuenta. Eso que, a ver, eso que se demora uno enseñándolo, 2 minutos. Y para los chinos de verdad les ayuda. ¿Cómo te fue? Uy, bien, cuando empecé en el salón, yo me senté, respiré y ya. Ese tipo de cosas es lo que necesitan nuestros pacientes. Y evidentemente hay muchos manejos de medicina integrativa o medicina complementaria que ayudan muchísimo. Hablan de la hipnoterapia, hablan de medicamentos que está probado. Hay gente que dice que eso es efecto placebo, pero funciona, ¿cierto? ¿Y qué es lo que yo necesito? Probar científicamente que esto trae no sé cuántos, no sé qué, si sé más, o que mi paciente se mejore. Pues pregunto, ¿no? Creo que nuestra función es apoyarlos, nuestra función es darles todas las herramientas. Y hay un estudio bien interesante que me encontré, que habla de la resiliencia como factor protectivo y manejo. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de que a pesar de todas las cosas estén patas arriba, yo eche para adelante, como esta flor. Y hablan de la resiliencia, tanto de factor protector, es decir, trabajar en nuestros niños aún sin síntomas, el que va a control, la resiliencia, y eso es cierto, y en este mundo, en este momento es de lo que más necesitamos, esa capacidad de todos los rollos, pero yo sonrío y echo para adelante. Entonces ahí es bien importante. Y esta que es la última, escuchar es diferente a oír. Aprendamos a escuchar a nuestros pacientes, aprendamos a pensar que esas asociaciones son reales, aprendamos a pensar que esos síntomas que usualmente no asociábamos con niños sí se presentan. Entendamos cómo se siente, cómo esa presión del colegio, doctora, pero ¿por qué se va a estresar si él tiene todo en esta vida? Y a veces lo único que no tiene es un papá y una mamá que lo acompañen. Y en nuestra función es trabajar esos también. Es acompañarlos. Yo te entiendo, yo sé que sí te duele. Doctora, si todos los exámenes son normales, ¿por qué le sigue doliendo? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no lo operan? No, es que no hay que operarlo, hay que empezar a manejar otra cosa, es decir, tener empatía con estos pacientes y trabajar estos pacientes. Ay, me devolví, perdón. Bueno, ¿ven que sí seguía empatía? Es decir, aprender a tener nuevas miradas, porque las situaciones de los niños van cambiando, porque las enfermedades van cambiando, y entender que no siempre hay un solo camino, que tenemos 2 o 3 que puede hacer que estos niños
tengan un mejor vivir más adelante y un médico al cual le cuenten sus cosas y se sientan acompañados, que realmente los ayude a mejorar esos sentimientos. Y les regalo esta frase que me pareció espectacular. La dijo el presidente de una de las instituciones educativas de México en marzo. Solo avanzamos si hacemos visible lo invisible. Y el personal de salud debe ser adaptativo, innovador y creativo. Y no puede limitarse a la aplicación de actividades rutinarias. Muchísimas gracias.